Escucha con atención, porque esta no es una historia cualquiera, es el relato real de una expedición imposible, una lucha desesperada contra el hielo, el mar y la certeza de la muerte, un barco atrapado, 28 hombres perdidos en la Antártida y un líder que se negó a dejar que alguno muriera. Soy Ernest Shackleton y esta es la historia de cómo desafiamos la naturaleza más brutal durante más de un año, sin contacto con el mundo, sin un solo rescate a la vista. Y aún así, todos volvimos con vida. Navegarás conmigo a través del mar de Weddell. Verás cómo el Endurance es devorado por el hielo. Sentirás el crujido de la desesperanza bajo tus pies. Y vivirás la marcha más audaz jamás registrada sobre la superficie congelada del planeta. ¿Una expedición científica? No. Fue una prueba de humanidad, donde el hambre, el frío y el miedo fueron tan reales como el heroísmo, la fe y la voluntad de no caer. Cruzaremos juntos el corazón de la Antártida. Remaremos sobre océanos embravecidos en un bote que debería haberse hundido. Y cuando todo parezca perdido, verás cómo un grupo de hombres logra lo imposible. Prepárate, porque una vez que empieces esta travesía, ya no volverás a mirar el hielo de la misma manera. Antes de comenzar, cierra los ojos. Respira profundo. Imagina un lugar donde el viento corta como cuchillas, donde el mar se congela, y cada paso puede ser el último. Ahora pregúntate, ¿tendrías el coraje de seguir adelante cuando todo a tu alrededor se rompe? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de supervivencia, es una prueba de voluntad, liderazgo y humanidad en su estado más puro. Dale play, sumérgete, acompaña a Ernest Shackleton y su tripulación en una odisea real que desafió la lógica, doblegó al destino y escribió una de las gestas más extraordinarias de todos los tiempos. ¿Estás listo para enfrentar el hielo? Entonces, comencemos. Mi nombre es Ernest Shackleton y nací en Irlanda en el año 1874. Me crié en Inglaterra, pero desde pequeño supe que no pertenecía a una vida ordinaria. La escuela me asfixiaba. Las paredes eran barrotes y cada día parecía igual al anterior. Tenía el alma inquieta, una sed de aventura que no podía ignorar. A los 16 años logré lo impensable, convencer a mi padre de dejarme ir al mar. Subí a bordo de un velero comercial y fue entonces cuando supe que el océano sería mi verdadero hogar. Allí encontrélo, que buscaba libertad, peligro y la promesa de lo desconocido. Con el tiempo, ascendí en la Marina Real Británica y emprendí mis primeras expediciones al continente más salvaje del planeta, la Antártida. En aquellas travesías ascendimos al monte Erebus y alcanzamos el Polo Sur magnético. A mi regreso me nombraron caballero, me entregaron medallas, aplausos, pero dentro de mí sabía que aún no era suficiente. Soñaba con algo más grande, más imposible, cruzar toda la Antártida a pie, de un extremo al otro, y así comenzó la misión que marcaría mi vida y pondría a prueba todo lo que creía posible. Cuando regresé a Inglaterra después de la expedición Nimrod, muchos creyeron que me retiraría. Había cumplido más que la mayoría de los hombres en toda una vida, pero yo no estaba hecho para la quietud. El hielo seguía llamándome, y esta vez el desafío era aún mayor: cruzar el continente antártico, de mar a mar, enfrentando casi 3.000 kilómetros de terreno helado. Sabía que no sería posible hacerlo solo. Necesitaba barcos, equipo y, sobre todo, hombres con el coraje suficiente para enfrentar lo desconocido. Lancé una convocatoria y recibí más de 5.000 solicitudes. Escogí con cuidado no solo marineros y científicos, sino también hombres con espíritu, valientes, resistentes
y leales. Mi plan era ambicioso: utilizar 2 barcos y dividir a los 56 hombres. El Endurance, bajo mi mando, partiría desde la isla Georgia del Sur, en el Atlántico Sur. El Aurora, desde Australia, entraría por el lado opuesto del continente. Mientras mi grupo cruzaba a pie, los del Aurora dejarían depósitos de suministros en el interior. El verano austral de 1914 era nuestra ventana. Zarpamos con entusiasmo, dejando atrás la civilización y adentrándonos en un mundo de silencio blanco. El hielo del mar de Weddell nos recibió con hostilidad. Bloques gruesos, traicioneros, nos obligaban a maniobrar con lentitud, casi sin avanzar. Pronto me di cuenta de que el hielo estaba peor de lo esperado. En mi diario escribí: estaba preparado para las malas condiciones, pero confiaba en encontrar hielo suelto. Lo que enfrentamos eran bloques duros, obstinados, como si quisieran devorarnos. Cada día era una lucha, y cada noche un suspiro de alivio por seguir a flote. Avanzábamos apenas unos kilómetros, pero la moral se mantenía alta. Cantábamos, trabajábamos juntos, y yo hacía todo lo posible por mantener la esperanza viva. Aun cuando la Antártida ya nos estaba mostrando su dureza, después de un mes de navegación, la Tierra apareció en el horizonte. La emoción nos invadió. Estábamos cerca, pero el clima cambió, los vientos, las corrientes, todo se volvió en nuestra contra. Tuvimos que desviarnos, y con ese desvío comenzó nuestra verdadera prueba, a mediados de enero de 1915, el Endurance se detuvo. El hielo nos rodeaba, nos apretaba, como si quisiera engullirnos. Intentamos romperlo. Trabajamos durante días con picos y cinceles, pero fue inútil. Estábamos atrapados, sin radio confiable ni forma de pedir auxilio. Solo nos quedaba esperar que el hielo se moviera, que nos liberara. Pero el hielo no perdona, y lo que comenzó como una pausa se transformó en el principio de nuestra pesadilla. Los días pasaban y el hielo no cedía. Por el contrario, cada mañana descubríamos nuevas grietas en la estructura del barco, nuevas presiones que lo forzaban como un puño apretando una nuez. A veces escuchábamos crujidos lejanos, otras veces explosiones de madera que nos helaban la sangre. El Endurance, mi querido barco, estaba siendo lentamente devorado. En febrero, seguimos intentando liberar la nave. Con picos, palas y fe, cavábamos, golpeábamos el hielo día y noche. Era inútil. Los hombres ya lo sabían, pero no lo decían. Las miradas comenzaban a pesar más que las palabras, y el viento nos recordaba que el tiempo estaba en nuestra contra, pues el bloque de hielo en el que estábamos se movía, pero no hacia donde queríamos. Cada día nos arrastraba más al norte, alejándonos de la costa, del objetivo, de la civilización. Era como flotar a la deriva en una prisión blanca, sin muros visibles, pero sin escapatoria. Para marzo, el invierno antártico ya comenzaba a mostrarse. Oscuridad, frío, soledad absoluta. Las noches se alargaban, las temperaturas descendían sin compasión. El hielo no solo nos atrapaba por fuera, empezaba también a infiltrarse en el alma. En mayo ya no teníamos ilusiones, no íbamos a salir navegando. El Endurance estaba condenado, pero aún se mantenía en pie, como un guerrero herido que se niega a caer. Mientras tanto, organizamos turnos de vigilancia, mantuvimos las rutinas y, lo más importante, preservamos el espíritu del grupo. En julio, el hielo empezó a agrietarse lentamente. Pensamos que eso sería una señal de liberación, pero lo que vino fueron tormentas. Agosto y septiembre nos golpearon con una furia indescriptible. Trozos de hielo gigantes chocaban contra el casco, uno tras otro, como si intentaran hundirnos a golpes.
Y lo peor aún, no había llegado. El 24 de octubre, el crujido fue distinto, más profundo, más largo, más final. El casco se dio. El agua comenzó a entrar y el Endurance, valiente hasta el último segundo, comenzó a morir. No hubo tiempo para lágrimas. Ordené evacuar. Tomamos todo lo esencial: comida, herramientas, armas y los 3 botes salvavidas de 6 metros. También los perros de trineo, nuestros compañeros, parte del plan original. Montamos campamento sobre el hielo y vimos impotentes cómo el barco era tragado por el mar. A fines de noviembre, el Endurance ya no existía. Solo quedábamos nosotros, 28 almas varadas en el desierto blanco, a cientos de kilómetros de la costa, con un invierno cruel sobre nuestras cabezas y la esperanza colgando de un hilo cada vez más delgado. No teníamos una salida clara, solo decisiones difíciles y la necesidad urgente de mantenernos vivos, porque allí, entre el hielo que nos rodeaba, la muerte acechaba en cada dirección. Éramos 28 hombres, aislados en un infierno blanco, sin barco, sin forma de comunicarnos con el mundo, sin tierra firme a la vista, y aún así teníamos una ventaja: estábamos vivos, y mientras quedara vida, yo no iba a rendirme. Establecimos nuestro primer campamento sobre el hielo, lo llamamos Océano. Pero pronto, cuando el hielo siguió llevándonos a la deriva, tuvimos que movernos. Montamos un segundo refugio, Campo de Paciencia, un nombre apropiado, porque lo único que podíamos hacer era esperar y resistir. El frío era insoportable. Las temperaturas bajaban a menos de 30 grados bajo cero, el viento soplaba con furia y la soledad se volvía un peso difícil de cargar. Pero yo no podía mostrar debilidad. Sabía que los hombres me miraban, buscando fuerza en mi mirada, y yo tenía que dársela, aunque por dentro el miedo también me rondaba. Pasaron semanas. Los suministros comenzaban a escasear. Cazábamos focas y pingüinos. El hielo era traicionero, pero salíamos con cuidado, porque cada bocado significaba un día más con vida. Hasta los perros, nuestros fieles compañeros, terminaron siendo parte del sacrificio, una decisión que aún hoy me pesa. En diciembre, el sol volvió a asomarse. La luz nos trajo algo de esperanza, pero también un nuevo problema. El calor hizo que el hielo se ablandara, y mover los botes sobre esa superficie húmeda y resbalosa era casi imposible. Avanzábamos apenas unos metros por día. Los hombres estaban exhaustos, y el murmullo del desánimo comenzaba a crecer. Sabía que un motín estaba cerca. Así que tomé una decisión dolorosa: abandonar la marcha. Reuní a todos y les hablé con firmeza. No abandonaremos la misión, solo cambiaremos de táctica. Esperaremos que el hielo nos abra una puerta al mar. Y todos, sin decir palabra, asintieron. 2 meses más pasamos así, observando el horizonte cada día, mendigando una grieta en el hielo. Cada noche era un testimonio de resistencia. Cada amanecer, una pequeña victoria. El hielo crujía, se abría por momentos, pero luego volvía a cerrarse. Parecía jugar con nosotros. Finalmente, el 8 de abril de 1916, el hielo se rompió. El mar, ese mar oscuro, inmenso, apareció frente a nosotros como un milagro. Sin perder tiempo, cargamos los botes y por primera vez en meses nos alejamos de la prisión blanca que había querido consumirnos. Navegar fue una pesadilla. Las olas eran enormes, el viento nos golpeaba sin piedad y el frío era un cuchillo constante. Durante 5 días luchamos contra el océano. Y entonces, al fin, vimos tierra, una isla perdida, solitaria, pero firme bajo nuestros pies. Era la isla Elefante.
y aunque era un lugar desolado, para nosotros fue como llegar al paraíso. Habíamos pisado tierra firme, por primera vez en 1900, en más de un año. Estábamos hambrientos, agotados, pero vivos. Los 28 seguíamos juntos, y mientras respiráramos, la esperanza no estaba perdida. La isla Elefante, un pedazo de tierra dura, fría, desolada, y aún así, para nosotros, era un milagro. Después de meses atrapados, hundidos en el hielo, habíamos tocado tierra firme. Me arrodillé en la playa, cerré los ojos y agradecí en silencio, pero la euforia no duró. La isla era inhabitable. No había comida, ni recursos, ni posibilidad alguna de rescate. Éramos invisibles para el mundo. Lo supe en cuanto observé el horizonte. Nadie vendría por nosotros. Si queríamos vivir, tendría que partir de nuevo, ir a buscar ayuda. Tomé una decisión, la más difícil hasta ese momento. Elegí al azar, bueno, no al azar exactamente, sino con cálculo y corazón. 5 hombres vendrían conmigo. El resto se quedaría bajo el mando de Wilde. Tendrían que resistir, esperar, confiar en que regresaría. Nuestro destino era lejano. La isla Georgia del Sur, 1280 kilómetros por mar abierto, en un bote de apenas 6 metros. El James Caird, el que menos daño había sufrido, lo reforzamos como pudimos, con madera, lona, grasa de foca y la pintura que nos quedaba. Era un ataúd con velas, pero también nuestra única esperanza. Cargamos provisiones para 4 semanas, harina, galletas, carne seca, agua derretida del hielo. Nos envolvimos en ropas húmedas, remendadas, sucias, pero cálidas. No teníamos instrumentos confiables, solo un sextante, una brújula y la determinación de no morir allí. El 24 de abril de 1916 nos lanzamos al mar. Las olas eran montañas y el viento nos escupía en la cara. Cada minuto era una lucha. Cada noche, una batalla contra el sueño, el frío y la desesperanza. Nadie habló de muerte, pero todos sabíamos que navegábamos sobre el filo. Durante 16 días nos sacudieron tormentas brutales. El bote crujía y el agua congelada entraba por todas partes. Mis manos ya no las sentía. Dormíamos por turnos, empujando el cansancio hasta el límite. Pero no perdí la fe, no podía permitirme perderla. Finalmente, una silueta apareció en el horizonte. Era tierra, la costa sur de Georgia del Sur. Lloré sin vergüenza. Sabía que aún no habíamos ganado, pero llegar allí ya era una victoria. Apenas tocamos la orilla, caímos al suelo, no por emoción, sino porque nuestras piernas ya no podían más. Pero no todo había terminado. Las estaciones balleneras estaban del otro lado de la isla, y nuestro bote estaba destruido. Volver al mar era imposible. La única opción era cruzar el interior montañoso y helado a pie. Nadie lo había hecho jamás, pero yo ya no creía en lo imposible, no después de todo lo que habíamos sobrevivido. Estábamos en la costa sur de la isla Georgia del Sur, pero la ayuda estaba al norte, separados por una cordillera montañosa, por glaciares desconocidos, por un terreno que nadie había atravesado jamás, y no teníamos mapas, solo intuición, valor y una desesperación contenida. El bote había quedado destruido por la travesía. No podíamos navegar más. 3 hombres quedarían en la costa, protegiendo lo poco que teníamos. Yo, junto a Worsley y Crean, me preparé para cruzar la isla a pie, sin carpas, sin sacos de dormir, solo un hacha, una cuerda y algo de comida. Modificamos nuestras botas, atornillando clavos en las suelas para poder aferrarnos al hielo. No dormimos esa noche, ni una sola hora. Sabíamos que si nos deteníamos,
Moriríamos congelados, así que empezamos a caminar, sin rumbo exacto, pero con el norte en el alma. Avanzamos por crestas afiladas, bajamos por laderas congeladas, nos enfrentamos a cascadas heladas, a grietas que se abrían bajo nuestros pies. El viento nos empujaba hacia atrás y la niebla nos rodeaba como un velo mortal. A veces sentía que la montaña misma quería detenernos, pero seguimos, paso a paso. Recuerdo una noche en particular, si es que aún se puede llamar noche a esa oscuridad constante. Escuchamos el sonido de una campana real como de iglesia. Pensamos que era un delirio, pero lo volvimos a oír, y fue entonces cuando supimos, no estábamos lejos, aceleramos, corrimos como pudimos, y cuando el cielo comenzó a aclarar, allí estaba la estación ballenera. La vimos desde lo alto de una colina, y me caí de rodillas. Por un momento no supe si reír o llorar, solo sentí que por fin habíamos llegado. Bajamos tambaleando, cubiertos de hielo, con los rostros agrietados por el frío y el sol. Parecíamos fantasmas, y cuando los hombres de la estación nos vieron, quedaron en silencio. No podían creerlo, yo tampoco, hasta que estuve dentro, con una taza caliente entre las manos. El capitán noruego me miró sorprendido, le dije mi nombre, y lo reconoció al instante. Creían que estábamos muertos. Les conté parte de la historia, y les pedí ayuda. Primero, para rescatar a los 3 hombres que habíamos dejado al sur de la isla, y luego para volver por los 22 en la isla Elefante. Recuperamos a los 3 hombres al día siguiente. Estaban débiles, pero vivos. Sin embargo, conseguir un barco para regresar a buscar a los demás no fue tan sencillo. El hielo seguía siendo un muro infranqueable. Tuve que intentarlo 3 veces, con barcos prestados de Uruguay, Argentina y finalmente Chile. Solo la tercera fue la vencida. Nunca he sentido tanto peso en los hombros como el que llevé durante esos 3 meses. Después de alcanzar la estación ballenera, lo único que me importaba era regresar por mis hombres. Los 22 que habíamos dejado en la isla Elefante, esperándome, con hambre, con frío y con una promesa. Volveré por ustedes. Conseguí un primer barco en Uruguay. Partimos con ilusión, pero el hielo lo impidió. No pudimos acercarnos. Regresamos. Luego lo intenté desde Argentina, con la ayuda de un británico expatriado. El resultado fue el mismo, una barrera blanca que no cedía, pero yo no pensaba detenerme. Finalmente, el gobierno chileno ofreció su ayuda. Un pequeño remolcador de nombre Yelcho, capitaneado por Luis Pardo. Un hombre valiente, de pocas palabras y mucho corazón. Zarpamos juntos, una última vez. Sabía que si fallábamos ahora, el hielo sellaría el destino de mis hombres. No había más margen. Los días en el mar fueron una tortura silenciosa. Cada hora era una cuenta regresiva. ¿Seguirían vivos? Aguantarían un día más. El Yelcho avanzaba lento pero determinado. Y entonces, una mañana nublada, vi la silueta, la forma inconfundible de la isla Elefante. Mis manos temblaban. El corazón latía como un tambor de guerra. Tomé los binoculares, y allí estaban. Algunos saltaban, otros agitaban trapos, todos corrían hacia la orilla. Los 22, todos vivos, ni uno menos. Mi alma volvió al cuerpo. Desembarcamos rápido. Los abracé uno por uno. Estaban flacos, pálidos, con los ojos hundidos, pero estaban de pie. Habían construido refugios improvisados con los botes volcados. Habían cazado lo que pudieron y resistido sin perder la esperanza. La promesa había sido cumplida. Zarpamos ese mismo día. No había tiempo que perder. El hielo podría cerrarse de nuevo en cualquier momento.
Mientras el Yelcho se alejaba, miré hacia atrás. La isla se hacía pequeña, pero la historia que dejamos allí sería eterna. Una historia de resistencia, de fe y de hermandad. Cuando llegamos al continente, la noticia se esparció como fuego. La expedición había sobrevivido. Los 28 del Endurance, todos vivos. Nadie lo creía. Muchos nos habían dado por muertos, pero habíamos regresado con los rostros curtidos y el espíritu más fuerte que nunca. No éramos héroes, éramos hombres, hombres que se negaron a rendirse, aunque el mundo se cayera a pedazos a su alrededor. Y en lo más profundo de mi corazón, supe que ese era el verdadero triunfo. No cruzamos el continente, pero cruzamos el infierno. Y salimos caminando. Al pisar tierra firme nuevamente, todo el mundo hablaba de nosotros. Nos llamaban héroes, leyendas vivientes, pero yo solo pensaba en descansar, en dejar que el cuerpo y el alma se recuperaran. Habíamos resistido lo impensable, pero las cicatrices no eran solo físicas. La guerra que habíamos dejado atrás en 1914 ya se había convertido en un monstruo global. Europa ardía y miles de hombres morían cada día. No podía quedarme de brazos cruzados, así que tan pronto como me fue posible, me ofrecí al ejército británico. No quería condecoraciones, solo quería servir, dar lo que aún me quedaba. Solicité ir al frente, a las trincheras de Francia, pero mi salud ya estaba deteriorada. El médico fue claro, el corazón estaba débil y el alcohol que consumía para calmar las noches sin sueño no ayudaba. Así que me asignaron a funciones diplomáticas, primero en Sudamérica, luego como asesor en Rusia. No era lo que deseaba, pero entendí que incluso desde lejos podía ser útil. La Antártida me había enseñado a adaptarme, a resistir sin perder el rumbo. Así pasé los años finales de la guerra, viendo el mundo cambiar, desangrarse y poco a poco volver a levantarse. Pero el hielo aún me llamaba. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, lo oía crujir bajo mis pies. El viento antártico seguía hablándome, recordándome que había más por hacer. Más que cartografiar, más que cruzar, más que sobrevivir, así que en 1919 tomé una decisión que muchos consideraron insensata. Anuncié una nueva expedición. Esta vez quería circunnavegar la Antártida, explorar costas desconocidas, buscar posibles recursos minerales y dejar un legado científico. El sueño seguía vivo y yo aún respiraba. Conseguí financiamiento, un nuevo barco y una tripulación leal. Algunos eran rostros conocidos, otros jóvenes que soñaban con la gloria. Todos compartían la misma mirada, la del que sabe que la aventura es más fuerte que el miedo. Zarpamos rumbo a la isla Georgia del Sur para preparar el inicio de la expedición. Llegamos allí a fines de 1921. Todo parecía en orden. La nave, los suministros, el ánimo de la tripulación. Pasábamos las últimas semanas revisando mapas, ajustando planes, afinando cada detalle. Yo observaba callado, con una mezcla de ansiedad y serenidad. En la noche del 4 de enero de 1922 me fui a dormir temprano. Me sentía cansado, más de lo habitual. Al amanecer me despertaron los gritos. No sentía el pecho ni los brazos y entonces supe, el corazón había llegado al final de su camino. Mi viaje también. La madrugada del 5 de enero de 1922 me encontró sin aliento, pero en paz. Sentí cómo la vida comenzaba a apagarse como una lámpara al final de una larga noche. No hubo miedo, solo un pensamiento claro. Estaba donde debía estar, en la isla
junto al mar que siempre me llamó. Mi médico, Alexander Macklin, hizo lo posible por salvarme. Era uno de los hombres del Endurance, uno de los que cruzó conmigo el infierno blanco, pero él también entendió, en cuanto vio mis ojos, que esta vez no se trataba de luchar, sino de dejar ir. Mi corazón había dado demasiado, y finalmente se detuvo. Mis hombres querían llevarme de regreso a Inglaterra, un entierro con honores, una ceremonia para un caballero del imperio, pero mi esposa, aquella que siempre comprendió mi alma errante, pidió algo distinto. Pidió que me quedaran aquí, en esta isla, mi último puerto. Y así fue, me enterraron en lo alto de una colina mirando al mar. El viento silba entre las rocas y el hielo brilla en la distancia. No hay monumentos de mármol ni grandes muros, solo la tierra, la roca, el cielo, cambiante, y el rugido eterno del océano. Macklin escribió unas palabras que aún resuenan. Creo que esto es lo que el jefe habría querido: descansar solo, en una isla lejana de la civilización, rodeado por mares tempestuosos y cerca de una de sus mayores hazañas. Tenía razón, no podría haber elegido un lugar mejor. Aquí termina mi viaje, pero no mi historia, porque mi historia la escriben otros, los que siguen soñando con lo imposible. Los que se atreven a desafiar el hielo, la montaña, el mar o cualquier límite que el mundo intente imponer. No fui un héroe, fui un hombre que no se rindió, y esa, quizás, fue mi mayor victoria. Después de mi muerte, la expedición que soñaba fue abandonada. El equipo regresó a casa marcado por la pérdida, pero con vida. Años después, otros continuarían lo que yo había iniciado. Nuevas generaciones de exploradores seguirían el camino que con tanto esfuerzo abrimos. Los tiempos cambian, los mapas se llenan, pero el espíritu humano sigue buscando, sigue caminando hacia el horizonte con los pies temblorosos, pero la mirada firme, porque hay algo en lo desconocido que nos llama, nos transforma y nos recuerda que estamos vivos. Hoy soy parte del paisaje, una piedra más entre tantas. Pero si alguna vez vienes a estas tierras remotas y sientes el viento frío en la cara, quizás oigas mi voz susurrando entre las ráfagas, recordándote que todo lo que vale la pena requiere coraje, paciencia y fe. Muchos años después de mi partida, otros vinieron a terminar lo que empezamos. En 1958, una expedición de la Commonwealth cruzó finalmente la Antártida, de costa a costa. Lo hicieron con vehículos sobre orugas, con reconocimiento aéreo, con apoyo desde una estación en el Polo Sur. El sueño se volvió realidad. No me entristece no haberlo logrado yo mismo, porque cada paso que dimos, cada noche helada que sobrevivimos, fue parte del camino. Toda gran hazaña se construye sobre los intentos anteriores, sobre el sacrificio de quienes vinieron antes, y si algo nos dejó la odisea del Endurance, es la prueba de que el espíritu humano no se rompe, ni siquiera bajo el hielo. En 1981, otro grupo cruzó la Antártida nuevamente. La tecnología había cambiado, pero la esencia era la misma. Hombres enfrentándose a lo indomable, con el corazón por bandera. Y así seguirá siendo. Porque la necesidad de explorar, de descubrir, está escrita en nuestro ser. Mi nombre ha sido repetido, en libros, en documentales, en placas de bronce, pero yo no busqué la gloria, busqué sentido. Busqué empujar los límites, no por ambición, sino porque sentía que debía hacerlo, porque en cada frontera hay una verdad esperando ser hallada. Hoy, los cielos del sur siguen siendo tan majestuosos como siempre, a veces crueles, siempre inmensos. El silencio allí no es vacío, es sagrado, es el idioma de la tierra antes del hombre, y quien se atreve a escucharlo, comprende lo frágil y valiosa que es la vida. A quienes escuchen mi historia,
Quiero decirles esto, no midan su valor por medallas ni por aplausos, midan su valor por lo que enfrentan en silencio, por las veces que cayeron y decidieron levantarse, por las promesas que cumplieron, aunque todo estaba en contra. Esa es la verdadera expedición. No importa si navegas océanos o enfrentas tus propios inviernos internos, la valentía es la misma, la perseverancia es la misma. Todos llevamos un endurance dentro, una parte de nosotros que resiste, aunque se rompa, aunque se hunda. Y mientras esa parte siga viva, seguiremos adelante. Mis hombres, mis hermanos de hielo, ellos fueron los verdaderos héroes, no por ser perfectos, sino por ser humanos, por compartir la carga, el miedo, el hambre, y aún así nunca dejar de confiar, nunca dejar de creer. Tal vez yo haya muerto en esta isla remota, pero mi historia vive en cada alma indomable, en cada viajero que elige lo difícil, lo incierto, lo grande, porque el mundo necesita más que nunca de personas que no se detengan, que se levanten una y otra vez, hasta que el hielo ceda y el horizonte se abra. Gracias por escuchar mi historia. No es solo mía, es de todos los que se niegan a rendirse. Y si alguna vez sientes que estás perdido en medio de la tormenta, recuerda esto, aun cuando el Endurance se hundió, seguimos adelante, porque el coraje no se congela.